Hola a todos, bienvenidos a Mundo Finanzas, el canal donde exploramos el apasionante mundo de las finanzas, inversiones y noticias económicas. En esta ocasión, nos sumergiremos en una historia de transformación que está capturando la atención mundial, y en lugar de hablar de El Salvador, vamos a adentrarnos en un fascinante viaje con Donald Trump. Un líder político que no solo está redefiniendo el destino financiero de su país a través de políticas innovadoras, sino toda la economía mundial. Es por ello que nos hacemos la pregunta, ¿qué medidas económicas va a tomar? ¿Cómo va a afectar a la economía? A estas dos preguntas vitales, sin duda alguna hay una afirmación clara. Trump, a día de hoy sin ser todavía el nuevo presidente de los Estados Unidos, ya está emergiendo como el nuevo líder económico de América del Norte. Así que sin más preámbulos, vamos allá. En un giro inesperado de los acontecimientos, Donald Trump emergerá victorioso en las elecciones presidenciales de 2024, abriendo un nuevo capítulo en la historia política de los Estados Unidos. A medida que el país se embarca en su segundo mandato bajo su liderazgo, las expectativas y las esperanzas de un futuro prometedor se elevan en el horizonte. Este retorno al escenario político nacional plantea preguntas cruciales sobre las políticas económicas que Trump implementará para dar forma al destino financiero del país. A lo largo de su primer mandato, Trump fue conocido por su enfoque proempresarial y sus políticas fiscales orientadas al estímulo del crecimiento económico. Entonces, ¿qué nos depara esta nueva etapa de su presidencia? Así que aquí te traigo 5 puntos clave que llevará a cabo la administración de Trump para que la economía americana crezca y vuelva a situarse otra vez como la primera potencia mundial. Pero antes te invito a que veas este vídeo sobre cómo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha convertido a su país en una superpotencia mundial. Para más información haz clic aquí arriba en el enlace. El enfoque proempresarial. Un catalizador para el crecimiento económico. El enfoque proempresarial es una estrategia gubernamental que prioriza la creación de un entorno favorable para las empresas con el objetivo de estimular el crecimiento económico. Este enfoque implica la implementación de políticas que reduzcan las barreras para la inversión y la operación empresarial. Por lo general, incluye medidas como la reducción de impuestos corporativos, la flexibilización de regulaciones y la creación de incentivos para fomentar la actividad empresarial. Se espera que estas políticas generen un aumento en la inversión, la creación de empleo y el desarrollo de nuevas empresas, contribuyendo así al crecimiento económico general. De hecho, es una de las principales bazas que tiene y está apostando por ella para alzarse con la victoria en las elecciones de final de año. Además, Trump continúa con su conocido lema, Make America Great Again. Haz América otra vez grande. Seguro que será capaz de hacerlo, ya que es un businessman en toda regla. Desregulación. Liberando el potencial empresarial. La desregulación fue una piedra angular de la primera presidencia de Trump, y se espera que continúe siendo una prioridad en su segundo mandato. Al eliminar restricciones y regulaciones que algunos consideran como obstáculos para el crecimiento económico, se busca liberar el potencial empresarial y fomentar la innovación. Si bien esta estrategia puede generar entusiasmo en ciertos sectores empresariales, también plantea preguntas sobre la protección ambiental y otros aspectos sociales. Es crucial equilibrar la libertad empresarial con la responsabilidad social, creando un terreno fértil para el progreso sin comprometer los valores fundamentales. Un ejemplo destacado fue la aprobación de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, Tax Cuts and Jobs Act, en diciembre de 2017. Esta legislación buscaba reducir las tasas impositivas tanto para las corporaciones como para los contribuyentes individuales. En el ámbito empresarial, la ley redujo la tasa de impuestos corporativos del 35% al 21%, lo que representó un recorte significativo. El razonamiento detrás de esta medida era proporcionar un estímulo financiero a las empresas, liberando recursos que podrían destinarse a inversiones, expansión y creación de empleo. Comercio. Facilitando acuerdos y estimulando la economía.
El enfoque de Trump hacia el comercio internacional ha sido motivo de debates intensos. Con la posibilidad de un segundo mandato, podríamos presenciar una continuación de su política de comercio más proteccionista, enfocándose en acuerdos bilaterales que prioricen los intereses económicos nacionales. Este enfoque tiene el potencial de redefinir las relaciones comerciales globales y podría generar tensiones con algunos socios comerciales. Sin embargo, Trump podría argumentar que estas medidas son esenciales para salvaguardar los intereses económicos de Estados Unidos y fortalecer la posición del país en el escenario internacional. Aquí será sin duda alguna un revulsivo total. Al igual que ha sido un presidente que no ha embarcado a su país en ninguna guerra. Desde Mundo Finanzas estamos convencidos que si él está en el poder, la guerra de Ucrania se acaba, así como los conflictos en Gaza y Oriente Medio. ¿No nos crees? ¿Ya se te ha olvidado que como gran estadista que ha sido se ha reunido con Kim Jong-un, el presidente de la terrible Corea del Norte, en un tono muy distendido? Exacto, para él, la política es como los negocios. Intenta llevarse bien con todos y hacer acuerdos comerciales para que todas las partes salgan beneficiadas. Inversión en infraestructura. Construyendo el camino hacia el futuro. Donald Trump ha expresado interés en la inversión en infraestructura como medio para crear empleo y estimular la economía. Un segundo mandato podría ver la implementación de proyectos ambiciosos destinados a mejorar carreteras, puentes y otras infraestructuras clave. Esta inversión no solo tiene el potencial de generar empleo a corto plazo, sino que también sienta las bases para un crecimiento económico sostenible a largo plazo. La modernización de la infraestructura es esencial para mantener la competitividad y preparar al país para los desafíos del futuro. De hecho, muchas autovías y autopistas a día de hoy en Estados Unidos parecen caminos de cabras. El nuevo presidente impulsará la economía gracias a estas grandes obras públicas. El desafío de la deuda y el déficit. Equilibrando actos económicos. La cuestión de la deuda y el déficit seguirá siendo un tema crítico en el segundo mandato de Trump. Dependiendo de las circunstancias económicas y políticas, podríamos ver un enfoque más estricto en la reducción de la deuda o una defensa de políticas más expansivas para impulsar el crecimiento económico. Equilibrar la necesidad de estimular la economía con la responsabilidad fiscal es un desafío constante. La capacidad de Trump para abordar esta cuestión de manera efectiva será crucial para determinar la salud financiera a largo plazo del país. Siendo conscientes de su formación empresarial, está claro que no seguirá las políticas económicas de su predecesor, Biden. Al contrario, parará de imprimir billetes a lo loco. De hecho, una de las primeras medidas que quiere tomar es la destitución de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, así como apostar por el Bitcoin como moneda de valor. ¿Sabes quién también ha apostado por el Bitcoin? Exacto, el recién reelecto Nayib Bukele. Más información en el enlace de aquí arriba. Y así es como nos encontramos ante un futuro lleno de posibilidades. A medida que Estados Unidos se acerca hacia el segundo mandato de Donald Trump, la nación mira hacia un futuro lleno de posibilidades y desafíos. Las políticas económicas que se implementen tendrán un impacto significativo en la vida de millones de ciudadanos, dando forma al tejido mismo de la sociedad. Unas políticas que no solo van a afectar a los estadounidenses, sino a medio mundo, por no nombrar al mundo entero. Y mientras el horizonte se ilumina con la esperanza de un mañana próspero, solo el tiempo revelará la verdadera magnitud de los cambios que están por venir. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje, y si tienes alguna opinión sobre el renacer del universo Trump o algún tema que te gustaría que abordemos en futuros vídeos, déjanos tus comentarios abajo. Agradecemos tu tiempo y esperamos verte en nuestro próximo episodio de Mundo Finanzas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal, y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde continuaremos conociendo fascinantes historias económicas.